Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en Pella, la capital de Macedonia, en el año 356 a.C. Su padre, Filipo II, era el rey de Macedonia, un reino en expansión en el norte de Grecia, mientras que su madre, Olimpia, era una princesa de Epiro, conocida por su fuerte carácter y su influencia sobre Alejandro. Desde su infancia, Alejandro estuvo rodeado por un ambiente de poder y ambición, lo que sin duda moldeó su carácter. Un aspecto central de la formación de Alejandro fue su educación bajo la tutela del filósofo Aristóteles. Desde los 13 años, Aristóteles le enseñó no solo filosofía, sino también ciencias naturales, lógica, ética y sobre todo el amor por la cultura griega. Esta educación no solo hizo de Alejandro un estratega militar formidable, sino también un líder con un gran aprecio por el conocimiento, lo que más tarde influyó en su política de helenización, es decir, la difusión de la cultura griega en las tierras que conquistó. A los 16 años, cuando su padre estaba en campaña, Alejandro asumió el control de Macedonia temporalmente. En esa época, lideró con éxito la represión de una revuelta en Tracia y fundó su primera ciudad, Alexandrópolis. Este primer logro militar demostró sus habilidades innatas como líder y comandante, ganándose la confianza de su padre y de sus soldados. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de unos 35.000 hombres, compuesto por macedonios, griegos y otras tropas aliadas. Su primera gran victoria fue en la batalla del Gránico, donde derrotó a las fuerzas persas que defendían Asia Menor. Esta victoria fue solo el comienzo de una serie de triunfos espectaculares. En el 333 a.C., en la batalla de Isos, Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro demostró su genio militar y derrotó a Darío, quien huyó del campo de batalla, dejando a su familia en manos de Alejandro. Una de las características más notables de Alejandro fue su trato magnánimo hacia la familia de Darío. Aunque los tomó prisioneros, les ofreció un trato respetuoso, lo que aumentó su reputación como un líder justo y generoso, cualidades que le ayudaron a ganar la lealtad de muchos de sus enemigos derrotados. Después de su victoria en Isos, Alejandro marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador del yugo persa. En Egipto fue proclamado faraón y fundó la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo en 331 a.C. Esta ciudad no solo se convertiría en un importante puerto comercial, sino también en un centro cultural y científico que simbolizó la fusión de las culturas griega y egipcia. Bajo su gobierno, Egipto floreció, y Alejandría se convirtió en uno de los faros del mundo antiguo, conocido por su famosa biblioteca y su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Alejandro continuó su campaña hacia el este, enfrentándose a desafíos cada vez mayores. En el 331 a.C., libró la decisiva batalla de Gaugamela, donde nuevamente derrotó a Darío III, sellando así la caída del imperio persa. Después de esta victoria, Alejandro se autoproclamó rey de Asia y comenzó a adoptar algunas costumbres persas, lo que le ayudó a ganar la lealtad de los nobles persas, aunque también causó tensiones con sus soldados macedonios, que veían estas prácticas como una traición a sus raíces helénicas. Uno de los episodios más significativos de su campaña oriental fue su llegada a la India en el 326 a.C. Tras cruzar los difíciles terrenos de las montañas del Hindu Kush, Alejandro se enfrentó al rey Poros en la batalla del río Hidaspes. Esta batalla, conocida por el uso de elefantes en combate, fue una de las más duras que Alejandro libró. A pesar de la feroz resistencia, Alejandro salió victorioso y, como era habitual en él, trató a Poros con respeto, permitiéndole gobernar sus tierras como vasallo. Este fue el límite de su expansión, ya que sus soldados, exhaustos y añorando su hogar, se negaron a avanzar más allá. El regreso a Babilonia fue amargo. Aunque Alejandro planeaba nuevas campañas, su salud comenzó a deteriorarse.
Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido envenenado, mientras que otros creen que murió de fiebre tifoidea o malaria. Lo cierto es que el 10 de junio del 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno falleció en Babilonia. Su muerte dejó un imperio vasto y sin un sucesor claro, lo que llevó a las guerras de los diádocos, sus generales, quienes se dividieron el imperio en reinos separados. Aunque su imperio no sobrevivió intacto mucho después de su muerte, el legado de Alejandro Magno es innegable. La difusión de la cultura griega a lo largo del mundo antiguo, conocida como helenismo, influyó profundamente en las sociedades de Europa, Asia y África. Sus conquistas también facilitaron el intercambio de ideas, tecnología y cultura entre Oriente y Occidente, creando un mundo más conectado. En conclusión, Alejandro Magno no solo fue un conquistador excepcional, sino también un líder visionario cuya influencia se extendió mucho más allá de su tiempo. Su vida es un testimonio del poder de la ambición, la estrategia y la cultura para transformar el mundo.